Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos un martes más al tiempo de análisis político de 101 Televisión. Este es el programa A Fondo y, como bien saben, aquí hablamos de política y en las últimas semanas pues hemos intentado traer a todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía de Ronda. También queremos abrirnos a la comarca. Ya tuvimos al alcalde de Arriate y hoy uno de los municipios más importantes de la comarca va a tener protagonismo en este espacio. Para ello hemos invitado a Soraya García, alcaldesa de Benahojá. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues bienvenida como siempre a los estudios de 101 Televisión. Y decía yo que estamos casi en capilla, que nos queda un poquito más de un mes para las elecciones. Bien hallada. Bueno, nosotros de todas formas siempre estamos en campaña porque empezamos la legislatura así, entendemos que el trabajo hay que hacerlo siempre, pero es verdad que ya estamos en la recta final de esos resultados de la visibilidad de esos resultados después de todo el trabajo de los 4 años. Bueno, pues si le parece, antes de entrar en materia, en lo que vamos a hablar aquí en nuestra entrevista, le voy a preguntar por lo que más se ha hablado en la comarca en los últimos días, que ha sido de la visita del Rey. Y bueno, pues fíjese usted que terminamos de cubrir la visita aquí en Ronda, llegué a mi casa, y bueno, cuando me siento allí, de pronto me mandan un mensaje y me dicen: oye, que el Rey está en la Cueva del Gato. Me mandan así directamente, ¿no? Y le digo yo, creo que te estás equivocando, así directamente. Digo, ¿cómo va a estar el Rey en la Cueva del Gato si hace 2 minutos estaba en la Real Maestranza de Caballería? Y bueno, pues lo cierto es que Felipe VI pues terminó su visita real a la ciudad de Ronda y lo que hizo fue que se fue a comer al hotel de la Cueva del Gato. Y bueno, pues cuénteme usted cómo le fue a la alcaldesa, porque al final le vimos en una fotografía. Bueno, la verdad es que lo más repetido ese día era: no es posible, ¿cómo va a ser?, ¿no? Porque no era algo que estuviera previsto en la agenda, al menos en la que conocíamos todos, que era la agenda pública de Su Majestad. Las casualidades, un cúmulo de casualidades y de circunstancias, junto con un poco de intuición que tuve, hizo que como unos 20 minutos antes de la presencia del Rey en Benahojá, pues yo me diera cuenta de que eso se podía producir y automáticamente me fui para la zona. Tuve la ocasión de hablar previamente, antes de que llegase Su Majestad a Benahojá, a donde estaba previsto, con personal de Casa Real, que es verdad que estaban un poco sorprendidos porque yo hubiese interceptado la agenda. Como no sé si lo sabréis, pero cuando la agenda es privada no la conoce nadie, solamente el entorno más estricto y cerrado del monarca. Y en este caso, bueno, pues sí que me mostraron el interés por parte del mismo. En el recorrido le informaron de mi presencia allí, de mi interés en mantener un encuentro con él, breve obviamente porque no tenía mucho tiempo, y la verdad es que todo fluyó muy bien, muy natural, muy sencillo. El trato por parte de Casa Real fue excepcional. Ya ellos, como digo, me habían anticipado en el camino que Su Majestad me atendería, me recibiría en cuanto estuviese ya en el establecimiento. Por cuestiones de seguridad era lo que se priorizaba, ¿no? Que llegase hasta el sitio, y a partir de ahí pues que mantuviera un encuentro conmigo, según palabras textuales del propio personal de Casa Real de protocolo, acorde a como merecía la alcaldesa del municipio en representación de lo que yo estaba allí, que eran los benojanos. Claro que sí. Por contar un poco lo que había detrás de toda la visita, hay que decir que Miguel Herrera recibió un premio de la Casa Real no hace mucho, y bueno, pues estuvo allí, invitó en este caso a Felipe VI a que acudiera a su establecimiento, y bueno, en la agenda que nos pasaron a nosotros sí es verdad que había una parte que ponía privada. Y bueno, pues ahí ya fue cuando se desveló todo esto. Y bueno, yo primero no me creí lo que me decían de que el Rey iba para la cueva, pero cuando vi la foto de la alcaldesa con Felipe VI, pues digo, oye, es verdad, que ya entendimos quizá un poquito las cosas. Ni siquiera yo, cuando lo intuí y me fui para allí, me creía que realmente fuese a suceder. Es verdad que fue todo muy rápido, como decía, pero muy natural y muy bien. La verdad es que el encuentro fue estupendo. Fueron unos 10 minutos los que estuvimos entre hablar y la foto, donde tuve la ocasión de explicarle, bueno, pues la curiosidad, ¿no? Que sí que tenían todos curiosidad, porque eso ya me lo había preguntado el jefe de protocolo de Casa Real y el jefe de Casa Real. Me habían preguntado por curiosidad cómo había deducido yo la agenda privada de Su Majestad. Se lo conté, les pareció gracioso y me pidieron, fueron ellos los que me instaron incluso a contárselo, cosa que yo ahí decía, pero ¿cómo le voy a contar yo esto a Su Majestad? Y me decían, cuénteselo, alcaldesa, que le va a hacer gracia. Se lo conté, es verdad que hubo ahí un momento de risas entre nosotros y luego a continuación... ¿Lo puede contar aquí o no? Bueno... ¿Cómo lo intuyó?
vi algún movimiento que para cualquier otra persona hubiese pasado un poco más desapercibido. Guardia Civil en los cruces. No, fue la casualidad y, como digo, la intuición, ¿no? Ese día estaba previsto, teníamos desde una semana antes prevista la revisión de unas cámaras de seguridad del parking público que tenemos allí, y dio la casualidad de que los técnicos me preguntaron si estaban bien enfocadas las cámaras, y ahí vi un movimiento que me pareció peculiar. Y no el movimiento en sí, sino simplemente el hecho de que si el rey estaba en ronda, porque en ese intervalo sabía que todavía estaba en ronda, no me cuadraba que hubiesen dispositivos de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la zona y que no se fuesen para ronda. El hecho que sí que fue clave para mí fue que vi que se quedaron en la zona en lugar, se fueron hacia Benoján en lugar de dirigirse de nuevo a ronda, y eso sí ya me llamó la atención, porque lo otro me podía parecer que era curiosidad del entorno y ya está, ¿no? En ese recorrido que pudieran hacer. Cuando vi que retornaban que se venían para Benoján en vez de retornar, me llamó mucho la atención y luego a partir de ahí pues sumé 1 más 2 más 3 y dije su majestad viene aquí a comer, porque hilé con el contexto de la distinción. ¿No le dio tiempo a usted a preparar ese regalo de cortesía que suele hacer el ayuntamiento de Benoján, ¿no? Tengo que confesarte que mi cabeza iba muy rápido y todo en el intervalo entre Benoján y la Cueva del Gato iba pensando en esa posibilidad. Desconozco o desconocía, ya a base de la práctica lo he conocido, cuál era el protocolo exacto a seguir, pero sí intuía que si a nosotros desde Casa Real no se habían puesto en contacto con el ayuntamiento, obviamente tenía que ser agenda privada. La agenda privada sé que es muy recelosa, Casa Real guarda mucho en ese sentido la seguridad del rey, por tanto no la hace pública, y entendía yo que no debía de hacer pública la presencia del rey hasta que se fuese. Entonces sopesé la posibilidad y tenía esa cosita ahí de, es que ¿cómo no le vamos a hacer una entrega de nuestros productos? Pero luego entendí que no era la ocasión, porque si para disponerlo eran las 3 menos 10 de la tarde, a esa hora las fábricas están cerradas, tenía que haber tirado de ambas fábricas más reconocidas para que nos preparasen ese material, esos productos, y eso tendría que pasar. Seguro que le llegará. Tendría que pasar, ¿no?, por contar que el monarca estaba allí en Benoján, porque si no, no me lo hubieran preparado. Entonces entendí que no hubiese sido no debía de hacerlo de esa forma. Lo que sí garantizo que lo recibirán en Zarzuela. Eso no tengáis ni la menor duda. No, seguro. Bueno, pues si le parece, habíamos quedado por la entrevista para otra cosa, pero yo tenía que preguntarle por el Bueno, es que cerramos la entrevista, de hecho, bastante antes de que esto se produjera, sin imaginarnos que íbamos a meter esto también en la agenda. Yo creo que algo así nos pasó también la semana pasada a nosotros. Ni el rey, ni Casa Real, ni yo siquiera preveíamos que esto iba a entrar en la agenda. Bueno, pues si le parece, alcaldesa, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito de su municipio. Primero vamos a analizar cómo ha ido la legislatura y después le voy a preguntar por las próximas elecciones, proyectos, lista electoral y todo eso. Hagamos un análisis de cómo han sido este periodo casi de 4 años, complicadísimo en todos los municipios por el tema de la pandemia, pero ¿cómo lo ha visto usted como máxima responsable del municipio de Benoján? Ha sido una prueba de fuego para saber cómo funcionamos las administraciones públicas. Ha sido una legislatura muy convulsa, muy compleja, teniendo en cuenta que la iniciamos con esa pandemia. Bueno, nosotros la iniciamos más convulsa todavía, porque recordaréis que a final de 2019, que era cuando se empezaba la legislatura, tuvimos una crisis provocada por el tema de la listeria, y la verdad es que ahí ya Benoján empezó una legislatura complicada, donde centramos el inicio de la misma expresamente en eso. Ya veníamos de la riada, con las complicaciones que teníamos con las infraestructuras que habíamos perdido en 2018, le sumamos esta situación, era todo muy complejo, y luego ya entramos en la pandemia de lleno, ¿no? Eso ha hecho que los 2 primeros años de la legislatura pues se hayan marcados exclusivamente por eso, con todos los recursos bueno, pues volcados en esas circunstancias. No nos parecía tampoco que fuese de recibo que, por ejemplo, pues nos centrásemos en recuperar instalaciones o infraestructuras cuando toda la economía de las instituciones estaba volcada exclusivamente en la pandemia y en atender las necesidades principales de los vecinos y vecinas. Lo entendíamos así y nos centramos en eso. Pasamos eso y obviamente sí que es verdad que seguimos en la batalla de conseguir lo que teníamos previsto a priori para toda la legislatura, concentrado en los 2 últimos años. Y yo creo que bastante bien, dentro de lo que cabe, hemos gestionado, hemos organizado bastante bien esa situación. Sí que es verdad que estamos ahora como a contrarreloj para que todo el trabajo de esos 2 últimos años se vaya viendo. Sabéis que políticamente al final parece solo si se ven las cosas cuando parece que se ha estado trabajando. Y sí que, bueno, dentro de lo que cabe, una legislatura convulsa pero interesante en cuanto al aprendizaje
y en cuanto a que tenemos que tener claro que la prioridad siempre tienen que ser las personas por encima de todo, incluso por encima de los macroproyectos que podamos idear los políticos. Le hago una pregunta con respecto a lo que usted me ha dicho. Ha tenido dos crisis, ¿se han superado? ¿Son ya historias? Sí. Tanto la listeriosis como el tema de la pandemia en el municipio. La listeriosis quedó allí en ese periodo de pocos meses porque, entre otras cosas, Benaujan es una institución en cuanto a la producción de productos del cerdo. Sabéis que llevamos trabajando más de un siglo y no solamente en esa receta artesanal de un sabor inigualable y distinto, sino que además en la calidad, ¿no? En la calidad de nuestros productos, en la seguridad alimentaria. Nosotros somos garantía de seguridad alimentaria en esa conjunción con esos buenos sabores, y eso lo reconocen todas aquellas personas que prueban nuestros productos, y afortunadamente quedó atrás. También es verdad que fuimos rápidos en ser contundentes con respecto a esta situación y a que Benaujan no tenía nada que ver con ese reflejo bueno, pues que de repente nos diera ese refilón, como digo yo, de esa crisis provocada pues por una empresa sevillana que nada tenía que ver con lo que es Benaujan, como digo, repito, seguridad, garantía de seguridad alimentaria y de buenos sabores. Con respecto a la pandemia, totalmente ya normalizado. La pandemia normalizada. Nosotros, afortunadamente, dentro de lo que cabe, bueno, hemos tenido una evolución de la misma sin lo más importante, ¿no?, que es la afectación a personas en unas situaciones de mayor gravedad. Hemos tenido muy poca incidencia en ese sentido. Sí que hemos tenido muchísimos vecinos que han tenido que pasar por esa enfermedad, pero de una forma medianamente leve, y por tanto, bueno, pues ahí esa parte es la principal. Tardamos mucho en que nos viésemos afectados por la misma y luego ha sido de una forma muy leve, por lo tanto nos quedamos con ese balance en positivo dentro de lo que cabe para lo que han sufrido en otros sitios. Municipio de Benaujan, que ha sonado en los últimos tiempos por muchas noticias, por su feria de la Chacina, por el tema de la pasarela, con el puente, con tal. ¿Cuáles son los hitos fundamentales de estos 4 años que destacaría el alcalde? Bueno, hitos fundamentales. Hemos estado trabajando contra la despoblación. También la hemos tenido que priorizar en la agenda política. Hemos trabajado en la recuperación de la pasarela de la Cueva del Gato. Fue como retroceder al punto de partida que nos habíamos marcado ya en 2017, cuando teníamos un proyecto de puesta en valor de nuestro monumento natural, de también nuestro monumento nacional, como es la Cueva de la Pileta. En este caso hemos recuperado esa instalación. Ya estamos también trabajando un proyecto. ¿Está usted satisfecha con el resultado? Muy satisfecha dentro de lo que cabe. Esta pasarela se ajusta más a lo que yo requería inicialmente en la de 2017. Creo que, bueno, aunque pasáramos por aquellas circunstancias para que los técnicos tuviesen que valorar aquella petición que yo tanto insistía para evitar que la perdiéramos en un breve plazo de tiempo, pues esta creo que se ajusta más a los criterios de la zona. Espero que así sea y que no tengamos que volver a repetir la situación que repetimos en 2018. Y lo más importante de todo es que se está notando en la calidad que se presta al acceso de un entorno tan maravilloso, tan importante no solo para Benaujan, sino para el conjunto de la comarca. Le hablaba también a nivel de fiestas, de ferias, un éxito la Feria de la Chacina, nuevamente un año más, ¿no? Bueno, la Feria de la Chacina está consolidada y este año ha vuelto a ser otro. Está consolidada, sí que es verdad que estamos trabajando en la línea de ir mejorándola, de ir ampliándola, de ir cambiándola para el futuro. En este caso, si nos lo permiten y se vuelve a depositar la confianza por parte de los benaujanos a nuestro gobierno, seguiremos haciendo cambios para que vaya a más, porque entendemos que es una fecha importante también en el calendario de la comarca y en este caso, por supuesto, en Benaujan. Pero no nos conformamos con lo que ya tenemos, sino que siempre queremos que todo, como decía, se vaya ampliando, se vaya magnificando, porque entre otras cosas creo que es importante para que sigamos apostando por el crecimiento socioeconómico de nuestro entorno. A nivel político, usted sabe que nos pilla un poco alejado Benaujan y nos seguimos el día a día de los plenos y de lo que pasa allí en el municipio. ¿Cuál ha sido el clima? ¿Cómo se ha sentido usted como alcaldesa? Me refiero con respecto a la oposición y a nivel político en el municipio. Muy tranquilo y de consenso. Nosotros creemos en la mayoría absoluta, humilde, la real, cuando se habla de humildad, donde se tiene que contar con el consenso de toda la corporación. Lo hemos ido trabajando así. Es verdad que siempre los inicios de legislatura son un poco más convulsos, la oposición llega con mucha fuerza en ese sentido, pero bueno, cuando en el día a día hemos ido demostrando que contamos con ellos, que los hemos ido implicando en la toma de decisiones, ellos también han puesto mucho de su parte, por lo menos 3 concejalas de la corporación. No ha sido la corporación al completo porque el exalcalde también pertenece a la misma, pero no
ha estado ausente durante toda la legislatura, no ha aparecido en ningún pleno ni en ninguna comisión, pero sí tengo que resaltar que las 3 concejalas de la oposición, una que pertenece a un grupo y las otras 2 que se convirtieron en no adscritas porque renegaron del equipo en el que estaban con el exalcalde, ellas sí han estado a nuestro lado, se han ofrecido para todo, tanto con la crisis de la listeria como con las circunstancias que se sucedieron con la pandemia, y a partir de ahí nosotros hemos ido trabajando mucho en ese trabajo, en esa labor de consenso, y prácticamente todas las decisiones, o casi todas, el 90%, 95% de todas las decisiones que hemos adoptado en los plenos ha sido con el consenso y la unanimidad. Si le parece, vamos a entrar a hablar un poco de la campaña electoral, lo que se viene de aquí al 28 de mayo. ¿Qué formaciones son las que se presentan allí? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, la verdad es que hasta el momento los únicos Tenemos hasta el día 24 para la presentación de listas, entonces se publicarán. Ayer, bueno, ¿qué sabemos, alcaldesa? Ayer fue el último día, se cerró el plazo y hasta hoy lo único que puedo decir es que los únicos que hemos tenido claramente las ideas para configurar esa candidatura ha sido el Partido Socialista. Nosotros ya a finales de marzo, creo, ¿no? A finales de febrero, primeros de marzo, ya anunciamos nuestra candidatura. Teníamos claro lo que necesitábamos para trabajar y seguir evolucionando en Benoján, para que suceda ese progreso en el que hemos entrado, ese Benoján, como digo yo, imparable. Hasta ayer lo único que sabemos es que se presenta nuevamente la agrupación progresista por Benoján, que era la que lideraba y lidera el exalcalde, y luego que es independiente, es una agrupación independiente, y luego el Partido Popular. Creo que en estos comicios solamente vamos a participar 3 partidos. Es algo novedoso, casi, porque siempre hemos sido en torno a 4 o 5 candidaturas. En esta ocasión, creo que en la anterior también, pues no, en la anterior fueron 4, en esta somos 3, y bueno, ya solo queda saber si los benojanos y benojanas, bueno, pues deciden en quién confían para que Benoján siga avanzando, y yo espero que sea en el Partido Socialista. Cuéntame cómo es la lista con la que va a concurrir usted a las elecciones, ¿qué personas le acompañan? Bueno, yo digo que lo que funciona no hay que cambiarlo, no hay que hacerle por lo menos muchos cambios, y en este caso pues hay una serie de personas que me acompañaron en la legislatura anterior, en la que los benojanos y benojanas ya nos demostraron que confiaban plenamente. De hecho, sacamos mejores resultados en las elecciones, ratificando la mayoría absoluta que ya habíamos conseguido en 2015, y como digo, con mejores resultados. En cuanto a esas 3 personas que van detrás de mí en la candidatura, no ha habido cambios, pero sí hemos hecho algún cambio en el que hemos introducido nuevas caras, en el que la número 5 fue la portavoz y número 2 del exalcalde en la legislatura de oposición, porque consideramos que aquellas personas que tienen un espíritu de trabajo, que lo único que priorizan es el pueblo, el municipio, Benoján, tienen que tener de alguna forma una interacción positiva en cuanto a que se les reconozca ese mérito y esa labor, y esta persona nos ha demostrado, al igual que las otras 2 candidatas, como decía, de la oposición, pero esta persona en concreto entendíamos que iba a aportar algo importante, algo bueno para nuestro equipo de esta nueva legislatura, y así también le ofrecimos que nos acompañara, y nos dijo que sí, y forma parte de ese fichaje, uno de los fichajes estrellas que hemos realizado. También hemos incorporado a otra persona más que va a aportar también bastante en la línea del urbanismo, de las infraestructuras y de las obras de nuestro municipio, por su sabiduría en ese desarrollo profesional que ha tenido a lo largo de su vida. Son las 2 incorporaciones que hemos hecho más destacables, y la verdad es que yo confío en que van a consolidar ese trabajo que esperamos que podamos demostrarle a los benojanos durante la próxima legislatura. ¿Con qué resultado estaría usted satisfecha? Hombre, manteniendo lo que tenemos, la mayoría absoluta. Sabemos que como no tengamos la mayoría absoluta no nos van a permitir gobernar, ya lo vivimos en la legislatura de 2011, donde ganamos las elecciones, pero al faltarnos pocos votos para esa mayoría absoluta se hizo un pacto tripartito, donde Izquierda Unida en aquellos momentos, Partido Popular y el grupo independiente del exalcalde no permitieron que la lista más votada, en este caso el Partido Socialista, gobernara. Algo que penalizó el municipio en 2015, que por eso, entre otras cosas, y también porque hicimos una labor de oposición bastante constructiva, pues conseguimos esa mayoría absoluta. Yo espero que como mínimo tengamos esos resultados, y aspiramos a reforzarlos, y a que ese número 6 que llevamos en la candidatura también se incorpore, porque va a ser muy importante para la evolución de Benoján.
Cuénteme, ¿cómo va a ser el programa electoral con el que va a concurrir usted a las elecciones? Sabiendo que está en la alcaldía, imaginamos que es muy continuista, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales? Bueno, los puntos fundamentales van a ser seguir avanzando en la promoción de Benaujan, que Benaujan siga estando en positivo en los medios de comunicación, siga siendo un referente por lo que ya siempre hemos defendido, la puesta en valor de nuestro monumento natural y de nuestro monumento nacional, como son la Cueva del Gato y la Cueva de la Pileta. Son hitos referentes importantísimos en Benaujan y en la comarca para ese avance socioeconómico, seguir apostando y apoyando al sector empresarial, por supuestísimo, vamos a seguir en esa labor. Dentro de ello ya estamos dentro de un programa que vamos a iniciar en breve de laboratorio de innovación para puesta en valor del sector industrial, en un proyecto europeo en el que nos ha introducido precisamente Genalguacil, gracias a su alcalde, ha querido contar con nosotros porque querían destacar en este proyecto poblaciones y bueno, pues retos dentro de parámetros que ya estaban establecidos en la economía, como en este caso es el de la industria, y nosotros vamos a afrontarlo también en esa lucha contra la despoblación, que es uno de los hitos importantes también para esta legislatura. Precisamente mañana voy a mantener también una reunión con personal de la Fundación Botín, también para formar parte de un programa de desarrollo rural del que también participará Benaujan, y también en esa lucha contra la despoblación. Y luego, pues creo que va a ser algo importante en esta legislatura, o el proyecto más relevante o más destacado, uno en el que hemos trabajado durante la legislatura de 2019-2023, en la que, bueno, a veces los políticos marcan legislaturas con aspectos visibles, ¿no? Obras, macroproyectos que son visibles durante los 4 años para conseguir el voto. Nosotros hemos trabajado en algo que no era tan visible a priori, pero programamos la legislatura a largo plazo, ¿no? Con proyectos que transformen nuestra vida, la vida de nuestros ciudadanos a largo plazo. Y por eso durante 2019-2023 hemos apostado también por las placas solares. Hemos instalado placas solares a través de inversiones de incentivos europeos, con inversión europea en todos los edificios municipales. De hecho, incluso en el propio colegio, a través de una de estas iniciativas promovida por el propio ayuntamiento, somos el único colegio público que tiene instalado en Andalucía placas solares en las instalaciones, y creo que somos el 9, solamente hay 9 en todo el país. Bueno, pues esto nos ha permitido que ya estemos realizando un estudio para la comunidad energética, para abordar un proyecto de comunidad energética donde durante los próximos 4 años nuestros vecinos y vecinas puedan tener un ahorro económico importante, sustancial, en la factura de la luz. Vamos a empezar en ese estudio. Esperamos que puedan entrar todas las viviendas. Si no fuese así, vamos a empezar por aquellas personas más desfavorecidas, que son los pensionistas, las personas que tienen rentas más humildes, y aquellas viviendas donde haya un estudiante, una persona que esté estudiando, para facilitar a esa familia ese ahorro económico que le facilite y le resuelva un poco la vida. Ha hablado usted varias veces a lo largo de la entrevista del tema de la despoblación. Bueno, yo cuando voy allí por Benaujan veo muchísimo ambiente, veo muchos negocios, veo mucho turismo. ¿Tiene problemas de despoblación también Benaujan? Todos los municipios de la comarca tenemos problemas, lo tiene la propia ciudad de Ronda, ¿no? Ronda también está sufriendo esa acuciante pérdida de población. Benaujan sí que es verdad que gracias a la economía, en este caso de las industrias, promovida por las industrias, va un poco más lento, y también por el tema turístico. Estamos por debajo del 10% de despoblación en los últimos 10-12 años, y eso pues nos da un margen para que llevamos ya unos años trabajando en ello, para que la vayamos frenando y vayamos empezando a revertirla, aunque no es fácil, y mucho menos si no tenemos el apoyo supramunicipal, en este caso de instituciones que están por encima del ayuntamiento. Pero nosotros estamos trabajando en esa línea. Tenemos claro que ese es el reto principal que tenemos que abordar, porque es importantísimo para que nuestros pueblos no mueran, que nuestros jóvenes se queden, y por eso estamos afrontando proyectos importantes e innovadores como el que decía del laboratorio, o en este caso el que vamos a empezar a hablar con la Fundación Botín. Hay que decir que usted, como gestora municipal, pues ha destacado a lo largo del tiempo por ser muy reivindicativa
con otras instituciones. Y bueno, resultados y buenas relaciones que tiene usted con Diputación Provincial y con otras administraciones que creo que también se están volcando en el municipio. Por eso, ¿no? Por lo de estar llamando a la puerta todos los días, ¿no? No solo por eso, sino porque además quien me conoce sabe que soy muy respetuosa institucionalmente, que soy muy leal institucionalmente en ese sentido, que cuando... Y además es algo que les digo a mis concejales en el momento que empezamos la legislatura, ¿no? Les induzco a llevar la política como yo la entiendo. Nuestros sueldos no salen de un partido político, salen de los impuestos de nuestros vecinos y vecinas y por tanto tenemos que estar por encima de las siglas cuando estamos defendiendo los intereses de Benahuján, como en nuestro caso. Entendemos la política de esa forma y así la transmitimos a las instituciones supramunicipales y a los políticos que tienen que decidir en ellas, ¿no? Por eso mantenemos una estrecha y buena relación con la Diputación de Málaga, en este caso con el presidente de la Diputación. Sabéis que incluso lo nombramos embajador de Benahuján porque también entendemos el reconocimiento, ¿no? De cuando las instituciones nos responden y en este caso el presidente de la Diputación lo ha hecho, pues nosotros estamos ahí, ¿no? También somos reivindicativos cuando no y en este caso, bueno, pues hemos tenido una relación también de lealtad institucional, pero es verdad que llegados a esta fase de la legislatura tenemos que reconocer y reivindicar que la Junta de Andalucía no ha cumplido con Benahuján, que en este caso el Partido Popular que gobierna en la Junta de Andalucía pues no nos ha respondido con esa infraestructura tan necesaria para el funcionamiento turístico, del comercio, de la hostelería de nuestro municipio con respecto a la instalación del pontón de la estación, que se lo llevó el río también en 2018 y a día de hoy sí que es verdad que seguimos con esa promesa de que llegará, pero han pasado 4 años, casi 5 y aún pues no lo tenemos. Bueno, me queda casi un minuto. ¿Qué tipo de campaña va a hacer usted? En positivo y la que creo que es fundamental siempre, trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. Nosotros no hemos alterado la agenda. De hecho, lo hablaba hace un rato con mi concejala, mi primera teniente alcaldesa, que es con quien siempre llevamos un poquito toda la dinámica prioritaria del ayuntamiento y hablábamos de eso, ¿no? De cómo hemos metido la campaña con calzador en mitad de la agenda institucional, de la agenda del trabajo, trabajo y trabajo, que es lo único que consideramos que es lo que deben de ver nuestros vecinos y vecinas a la hora de decidir. Quiénes hemos estado ahí desde el primer momento hasta el último momento de sus necesidades, quiénes hemos estado dando respuesta a esas necesidades y quiénes también hemos estado cuando no había capacidad. Nos quedamos sin tiempo. Soraya García, alcaldesa de Benahuján, le deseo toda la suerte y la veré antes de las elecciones, por supuesto, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Soraya García y lo que hacemos a continuación es que pasamos a nuestro tiempo de análisis en la segunda parte de A Fondo. No se vayan. Bueno, pues después de haber tenido a la alcaldesa de Benahuján con nosotros, pasamos a la segunda parte, nuestra parte dedicada a la opinión. Y bueno, pues hoy tenemos a Ángel Azábal en solitario. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas. Que nos han dejado hoy solito, que habitualmente tenemos otro contertulio más, pero hoy por motivos laborales pues hemos tenido un fallo de última hora y yo sé que Ángel y yo nos vamos a hinchar. Nos vamos a hinchar, hoy nos vamos a hinchar. Claro que sí. Bueno, pues si les parece, entramos a analizar un poco cómo está la actualidad local, porque lo cierto es que queda poco más de un mes y 4 días, creo que son, para que lleguemos a la campaña electoral. Y bueno, pues hay que comentar todas las novedades, que no son pocas, las que tenemos de cara a estos comicios del próximo 28 de mayo. Por empezar, si te parece, Ángel, voy a resumir un poco el calendario que tenemos sobre la mesa, para que sepamos a qué atenernos. Y bueno, pues lo cierto es que los partidos han tenido hasta el día 24 para presentar sus listas electorales ante el registro. Bueno, el registro no, la Junta Electoral de Zona. Decir que la última noticia que tenemos es que parece que al final Ricardo Calle podría haber presentado una lista para concurrir a las elecciones del 28 de mayo, aunque lo cierto es que no se confirmará nada hasta el día 2 de mayo, que es cuando oficialmente se publiquen las listas de cada una de las formaciones que concurrirán a los comicios. Así que con todo esto, decir que tenemos al Partido Socialista, tenemos al Partido Popular, tenemos a Izquierda Unida, a Carlos Mirasol con Independiente Ronda, a Isabel Barriga, a Vox, que ya ha presentado también oficialmente la lista y que ha tenido la oportunidad de ser visto por allí en el juzgado, y en este caso a Ricardo Calle. La siguiente fecha a tener en cuenta será el día 12 de mayo a las 12 de la noche, cuando se abra la campaña electoral, y bueno, pues a partir de ahí el pistoletazo de salida para las elecciones. ¿Cómo ves el patio, Ángel? Pues la verdad es que está interesante. Vamos a ver lo que da a decir, pero yo auguro que van a ser, vamos, lo llevamos augurando
desde que iniciamos esta nueva etapa aquí en esta casa, pues llevamos augurando que van a ser divertidas como mínimo. Y después va a ser complicado formar mayorías de gobierno, porque las personas, digamos, que están en los grupos de menos peso o de menos relumbrón, son personas que fácilmente pueden conseguir 1 o 2 concejales, independientemente de la izquierda a la izquierda del PSOE, que yo creo que puede tener garantizados 2. O sea que van a ser unas elecciones bastante interesantes. Además, está muy bien polarizado, se sabe ya perfectamente, la gente en la calle sabe perfectamente quiénes apoyarían a la actual alcaldesa y quiénes apoyarían a los que no están ahora mismo en el gobierno municipal. Yo creo que van a ser unas elecciones interesantes. A mí me sorprende digamos, que Vox se haya lanzado al ruedo después de esos tiras y aflojas, porque estaba que sí, que no, pero bueno. Es decir, que de momento nos hemos puesto en contacto con Vox para intentar solicitar una entrevista con el candidato y para intentar invitarlos a los debates. Nos han remitido a prensa de Málaga y han quedado en contestarnos, y hasta ahora lo único que sabemos son 2 mensajes que se han publicado en Twitter relacionados con la campaña de Ronda, pero bueno, yo no les pongo cara y no tengo el gusto de conocer todavía personalmente a los 2 candidatos. Es que han dado la cara hasta ahora, que serían el Celia, que era la persona que estaba hasta ahora, y José Antonio. Pero que es curioso que todavía haya formaciones políticas, y lo digo de verdad, desde la cesia máxima, pero que haya formaciones políticas que, como diría yo, que se cuidan en exceso ante los medios de comunicación, cuando debería ser lo contrario. Deberían esforzarse porque se le visualizara, y ya que usted les da un tiempo gratuito, pues que les dieran una exclusiva pues tremenda, ¿no? Aquí estamos, esta es nuestra lista y tal. Me sorprende eso por parte de Vox, ¿no? Lo digo sin ningún ánimo. Que son cosas un poco extrañas. En el caso de que tengamos que faltan 1 mes y 4 días y hoy nos enteremos que el señor Ricardo Calle se va a presentar a las elecciones, yo no me parece ni mucho menos serio. Es decir, bueno, es que estamos hablando de 34 días antes de unas elecciones anunciar una candidatura. Es que... Hombre, Ricardo estaba con ganas. Sí, Ricardo, la primera opción se le chafó. Pero Ricardo tenía ganas desde el principio. Además, a Ricardo le gusta la política y bueno, hará todo lo posible por comerle votos, por comer votos que pudieran servirle, en un caso puntual, a aquellas formaciones con las que él no comulga en estos momentos, que probablemente no sean las mismas con las que llegara después a un acuerdo. O sea que... Pero, o sea que son cosas un poco raras, ¿no, Ángel? A mí me parece que tenemos una campaña, ¿no? Y bueno, el pueblo de Ronda es una ciudad importante, es una ciudad seria, y entonces a mí todos estos cachivaches de pronto anuncio una candidatura, de pronto salgo un candidato que todavía no lo hemos escuchado, y todo esto me llama la atención, lo veo poco serio, ¿no? Es decir, que tú dices, yo no le quito ni la ilusión que tengan, ni las ganas, ni tal, pero que si tú no eres capaz de plantear un proyecto, a decir, pues me presento 3 meses, voy a los medios de comunicación, empiezo a acudir a los actos, hago las cosas. Tenemos candidatos que no han aparecido en toda la legislatura y ahora nos convocan 3 veces a la semana ruedas de prensa, y tú dices, bueno, es que esto ya... yo no sé cómo interpretarlo demasiado bien, o es que yo me tomo las cosas demasiado en serio. Me parece que a lo mejor esto es un poco de fifla, ¿no? Probablemente sea más lo primero, que usted se las tome mucho más en serio de lo que se lo toma, digamos, la gente. La gente está acostumbrada a este tipo de historias ya, ¿no? Pero ahí estamos viendo el deterioro de la clase política, y digo clase política, diciendo la clase política. Hay un deterioro generalizado, claro, que cada vez espanta más al ciudadano de la política con mayúsculas, porque este tipo de zorrerías, de triquiñuelas, de ahora sí, luego no, y ahora por intereses y conveniencias presento la lista, a la gente eso en el fondo no le gusta. Eso no ha funcionado aquí en Ronda nunca. No le gusta, no. Claro, ya hemos tenido experiencias, ¿no?, de gente que tenía muchísimas ganas, ponía mucha ilusión, pero después pues se quedaban a 200, 300 votos. Es que tenemos experiencias de esas, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que estas formaciones pueden con los restos, y la ley DON, pueden hacer mucho daño a otras formaciones políticas. No se nos olvide que en la política hay un componente sentimental muy fuerte, pero después están las matemáticas,
Sí, la ley DON es una... Bueno, pues si le parece vamos a entrar a analizar los dos actos que ha habido esta semana. Por un lado tenemos Izquierda Unida, Podemos y Más País, que lo cierto es que se les ve con muy buen ambiente, se les ve muy organizados. Hay que decir que tuvieron un acto el domingo que sorprendió por el número de personas que había, más de un centenar de personas arropados por Málaga, y como digo, pues se les ve que están con muchísimas ganas y hicieron un acto que yo creo que de presentación de la lista muy digno, ¿eh? Yo no pude estar, me hubiera gustado darle compañía y calor allí a nuestro amigo Manolo y demás, pero la verdad es que no pude estar. Sí, ya lo decíamos en el programa anterior, ¿no? De que la izquierda, porque la izquierda es mucho más delicada y mucho más sutil a la hora de llegar a acuerdos para formar listas electorales de lo que es la derecha, ¿eh? O sea, eso que no quepa duda, porque siempre hay un componente de crítica mucho más fuerte en estas formaciones, digamos, más radicales o más a la izquierda. A mí me sorprendió gratamente que hayan llegado a un acuerdo. En este caso, las tres formaciones políticas, Más País, Podemos e Izquierda Unida. Y la verdad es que pueden dar alguna sorpresa en estas elecciones. ¿Tendrían ya los dos concejales más o menos sobre la mesa? Que recordar que en las últimas elecciones, si sumamos los votos de Izquierda Unida y Podemos, hubieran alcanzado el segundo concejal. Yo creo que van a estar muy próximos, viendo el peso específico que tienen las otras formaciones políticas, ¿eh? Pero van a estar muy próximos, y ya lo verán, van a estar muy próximos al tercer concejal. Van a estar próximos. Y la ley DON beneficia también a estas formaciones que se quedan ahí en un tercer lugar, también las beneficia. O sea que puede ser. Además ellos se les ve que están haciendo una campaña también, pues como le pasa al Partido Socialista, que están haciendo una campaña de proximidad, amarrando los votos que saben que tienen posibilidad real de ir a las urnas y votar. Yo creo que eso les da, digamos que en estas elecciones un plus en la línea de salida. No quiere decir que después pues la líen parda, porque claro, usted sabe que estas formaciones de extrema izquierda, no hay nada más que ver cómo andan ahora mismo Más País y Podemos en el resto del territorio español, pues no hay nada más que den alguna zona de la suya, pero vamos, creo que las personas que están ahí son personas moderaditas y con los pies en el suelo. No sé. Yo estas cosas las cuento mucho por lo que se ve de ilusión, sí, lo que se ve de buen ambiente, lo que se ve de movimiento, y hay que decir que Fran Sancho ya venía con fuerza y ahora con la unión de estos partidos pues se le ve también con muchísima ilusión. Y bueno, pues la otra noticia de la semana que hemos tenido ha sido la presentación del partido de Carlos Mirasol, que yo creo que está siendo una de las grandes sorpresas de cara a las próximas elecciones, y lo cierto es que ha presentado una lista que yo creo que ha sorprendido, porque lleva gente de todos los sectores sociales, lleva gente también bastante popular relacionada con el mundo del deporte, lleva a José Manuel Ortega, entre otras personas, a David, el del Muay Thai, lleva a mujeres potentes en la lista, y lo cierto es que también hicieron una presentación en la dehesa, y yo creo que también se les ve con mucha fuerza de cara a los comicios. Hombre, es que cuando venimos aquí a su casa, a la televisión, pues muchas veces pretendemos ser lo más objetivos posibles, pero claro, uno también se deja llevar por los cariños, y entonces Carlos es amigo desde hace muchísimos años, y entonces pues no seré yo el que le ponga un palo en la rueda, pero es una formación. Muchas personas le ha sorprendido, ¿no? Que la lista sea de gente tan potente, ¿no? Es una lista, ya lo anticipamos también aquí, porque la gente que sigue la tertulia y los debates aquí, sabe que ya anticipamos que Carlos está muy bien relacionado con muchos sectores de esta ciudad. O sea, por ejemplo, sectores próximos a las cofradías, sectores próximos al deporte, al pequeño comercio. Es decir, yo creo que a las barriadas, los prados, el hecho de que Carlos haya presentado su lista en la dehesa, ya está diciendo bastante de cuáles son sus intenciones. Después de la escuela, Carlos es de la escuela de Toti, evidentemente no es Toti. Toti es irrepetible, vamos a andar con historia, nosotros que le conocimos también, pero que es de la escuela de Toti también, y se sabe mover en esos ambientes, se sabe mover muy bien.
yo creo que va a ser también un elemento importante en estas elecciones. Un elemento importante, Carlos Mirasol. Bueno, pues estas han sido las dos noticias que hemos tenido en la semana, especialmente, porque hay que recordar que tanto Partido Popular como Partido Socialista ya anteriormente habían presentado sus candidaturas, es decir, que habían sido los primeros que lo habían hecho. Izquierda Unida lo había hecho anteriormente, de todas formas tuvo su acto oficialmente, y hay que recordar que Isabel Barriga también ha anunciado ya su candidatura, con lo cual nos queda por saber quiénes son los componentes de Vox y quiénes son los componentes de la lista, que ya les digo que ha sido noticia de última hora de Ricardo Calle, que confirmaremos el día 2 cuando se hagan públicas las listas a los comicios electorales. Y bueno, pues lo cierto es que con ese calendario electoral que les decía yo, ¿qué tipo de campaña cree Ángel que vamos a tener? Porque lo cierto es que decía yo anteriormente que el día 12 comenzaba la campaña, y bueno, que tengo que anunciar que 101 Televisión y Cope Ronda han hecho una propuesta a todos los partidos políticos que hay en la ciudad para realizar una serie de debates que yo creo que son fundamentales para las elecciones. Vamos a celebrar 3 de ellos la semana primera de la campaña electoral, debates sectoriales, a los que cada partido podrá mandar a quien considere oportuno, no tiene por qué ser el candidato. Después, el lunes de la última semana, será el debate en el que acudirán todos los candidatos, 6, en este caso ya 7, que tendríamos. En este caso, si alguno de los candidatos decide no acudir, se le quedará la silla libre, con lo cual será un debate solo para los cabezas de lista. Y también hemos hecho una propuesta, que será el mismo caso, de un cara a cara entre María de la Paz Fernández y Francisco Cañestro, en el cual pasará lo mismo. Si alguno de los dos decide no acudir al debate, pues el otro candidato tendrá el tiempo para debatir el mismo y hablar y utilizarlo como quiera. Me cuentan que hay algunos partidos que parece que no van a acudir a los debates, cosa que yo creo que es un error, porque lo más importante que hay es que los ciudadanos tengamos la oportunidad de confrontar opiniones, de escuchar a los candidatos y después libremente cada uno poder votar, ¿no? Evidentemente, yo creo que... Bueno, aparte de eso, llevamos también una entrevista con cada uno de los candidatos de forma decreciente desde el jueves hacia atrás. El último día será María de la Paz Fernández, después Francisco Cañestro, y así de forma sucesiva en función de los votos que sacaron en los últimos comicios. Yo creo que eso está muy bien planteado, porque además... Es una obligación por parte de los medios. Efectivamente. Yo creo que los medios de comunicación, que digamos que tan desprestigiados o tanto desprestigio querían cargar algunos sobre ellos, al fin y al cabo los medios de comunicación no son ni más ni menos que los voceros, el reflejo, el espejo de una sociedad. Si se les está dando la oportunidad de que muestren sus ideas, sus entresijos, sus sueños, sus ambiciones delante de la ciudadanía, ¿por qué no lo hacen? O sea, es que yo, de verdad, es que no lo acabo de entender. O sea, una formación política a la que, con lo que valen los minutajes en la televisión, en términos económicos, se les dé la oportunidad de que vendan, entre comillas, su mercancía, su programa, sus proyectos a los ciudadanos y no lo aprovechen, es que me parece de imbéciles, con todos los respetos, pero me parece de imbéciles. Porque, hombre, si te están diciendo, aquí tienes un micrófono y una cámara para hablarle a los ciudadanos, mirarlos a los ojos y decirles, yo os propongo esto, aprovechalo. Hay que decir que también es tradición aquí en la ciudad de Ronda el que se haga ese cara a cara. Yo he tenido la suerte de moderar los dos últimos. Recordarán ustedes el último aquí en Cope Ronda. Esperemos que no sea tan bronco como el último. Que recordarán ustedes de Isabel Barriga y de María de la Paz Fernández, Isabel Aguilera de María de la Paz Fernández, que fue el debate estrella de la campaña electoral. Y en el anterior recordarán ustedes en Ronda Televisión, que estábamos en la calle Sevilla, el debate de Teresa Valdenebro y María de la Paz Fernández. Es decir, que ya es una tradición el que se celebren esos cara a cara, y esperemos que este año se dé también la misma situación y podemos confrontar a los dos partidos que a priori salen como candidatos a llegar a la alcaldía, ¿no? Yo creo que no deben de faltarle el respeto a los ciudadanos y tienen la obligación de exponerse a los medios, para bien o para mal. Hay una anécdota, y usted sabe que hacía tiempo que no contaba una anécdota, pero cuando Raúl Alfonsín, hay muchas veces que los espectadores, como uno ya va mayor, ¿no?, pero no tanto, agradecen que se cuenten este tipo de anécdotas, ¿no? Raúl Alfonsín llega a la presidencia de Argentina y entonces, en su bondad infinita, no tiene otra ocurrencia que decir, bueno, pues vamos a organizar un acto en la avenida principal de Buenos Aires
y vamos a ver la fuerza que tenemos. Y claro, sus asesores le dicen, hombre, Raúl, es que se va a notar en exceso. Como no vengan, se va a notar mucho, porque claro, es una avenida inmensa, ¿no? Si usted la ha visto, es una avenida inmensa, yo creo que será de las más grandes del mundo. Y entonces Raúl Alfonsín mira a los asesores y les dice, bueno, ¿y si no llenamos, qué hacemos aquí? O sea, si no llenamos, si no tenemos a nadie detrás, ¿qué hacemos aquí? Hemos ganado unas elecciones, ¿para qué? Pues yo creo que en el fondo los partidos políticos, los políticos que se presentan a estas elecciones, y yo los animo, o sea, si no son capaces de vender su mercancía en los medios de comunicación, ¿para qué se presentan? O sea, es que es faltarle el respeto al ciudadano, y el ciudadano está muy harto ya, ¿eh? O sea, en estas elecciones, el que no tenga visualización, el que no esté en los medios de comunicación, no existe. O sea, no existe. O sea, que lo digo porque, tal como usted ha planteado la campaña electoral, que eso se demuestra ahí una profesionalidad que a mí me agrada mucho, por eso vengo a esta casa, y además con la objetividad que usted lo hace, yo creo que es muy respetable. O sea, y de agradecer, y los ciudadanos merecen ya de una vez que los políticos les presten atención. Y bueno, a lo mejor... Yo espero que al final, hombre, como claro, pasa siempre, primero hay las dudas y tal, pero que al final después se harán los debates como se han hecho siempre. Y bueno, yo no me gustaría tener que dejar la silla vacía para nadie, pero que usted sabe que lo vamos a hacer. Ya, claro. Yo he estado en acto cuando era mucho más joven. Recuerdo en un acto contra la central nuclear de Valdecaballeros que invitamos a uno de los... estaba el ministro Oliar de Industria, y no fue, era en uno del Teatro Menacho de Badajoz, me parece que era, sí, si mal no recuerdo, y la silla del ministro quedó vacía. Usted no ha querido venir a explicar las bondades de la central nuclear de Valdecaballeros. Bueno, que lo sepa todo el mundo. Y claro, fue noticia, no solamente en todo el mundo, sino en todo el mundo que estaba detrás como grupos de presión de la energía nuclear. O sea, pues bueno, dejar una silla, usted le ofrece la silla, no quiere, bueno, pues ya está, ya es. Que yo creo que al final querrán todo. Ya hace 2 semanas que se le mandó la propuesta, ha sido la primera que han recibido todos los partidos políticos. Casi me consta de que hay medios que ahora sí están invitando para los debates. Y bueno, todavía ni tenían cerradas las agendas, ni hay problemas de agenda, y si no nos adaptamos y cambiamos los horarios. No, si usted ahí no hay problema ninguno, a la hora que sea. Pero lo hacemos a las 2 de la mañana y no tengo problema ninguno. Es que yo creo que tienen, además, aparte de la deferencia que pueda tener un medio de comunicación a la hora de invitarlo, es que el político está obligado, se debe al ciudadano. Ya está bien, se debe al ciudadano, tiene un compromiso con los ciudadanos, le voten o no le voten. El ciudadano tiene derecho a saber qué proyectos, qué ambiciones, qué aspiraciones tienen esos políticos que nos van a representar 4 años, y que lo hemos dicho hasta la saciedad. Ronda va a ser lo que sea en estos 4 años. O sea, en estos 4 años Ronda se está jugando su futuro. O sea, que independientemente del tipo de gobierno local que tengamos, esos proyectos que todos tenemos en mente, bueno, pues lo iremos contando. Lo cierto es que hay que decir que ya la mayoría de los partidos han confirmado su presencia, que todavía queda tiempo, y imagino que se irán incorporando. Bueno, pues dejamos nuestro apartado dedicado a la campaña porque hay vida. Sí, después, además de eso, fuera de las elecciones, hay muchas más noticias. Y bueno, en el día de hoy nos ha llegado una importante, y es que parece que finalmente pues se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa después de 4 años, que hay que recordar que esto lo comenzó Antonio María Marín Lara en su época. Y bueno, pues el Partido Popular en su primera época de María de la Paz Fernández lo siguió, después entró el Partido Socialista, que también lo estuvo siguiendo, también anunció que había llegado a acuerdo, pero lo cierto es que parece que por fin, definitivamente, ya se va a aprobar en el Pleno la innovación que va a permitir que se haga ese intercambio con el Ministerio de Defensa, por el cual toda la zona azul, el antiguo cuartel de la Concepción, va a pasar a ser propiedad municipal, y a cambio el Ministerio de Defensa pues tendrá mayor edificabilidad en diversos solares que tiene en la ciudad, y se va a aprobar en el próximo pleno. Yo creo que es una excelente noticia. Es una muy buena noticia, porque Ronda necesita ya de una vez un espacio como el antiguo cuartel de la Concepción, y no hay nada más que ver los negocios que van aflorando por allí alrededor, la vida que está tomando aquello, pero que se haga con sensatez. O sea, lo que se vaya a hacer allí, que se haga con sensatez. Que no sea una ocupación de los espacios,
En principio, desde el equipo de gobierno actual se propone un parking de 500 plazas. Y después, en la parte de arriba, yo creo que puede ser una plaza para el disfrute de los ciudadanos, pues de lo más importante que tenga Ronda. Va a descongestionar bastante todo lo que es el centro, y hombre, yo creo que es uno de los proyectos importantes de los que hacen ciudad. Ahora, por eso es tan importante que en estas elecciones nos digan los candidatos qué harían ellos exactamente con ese espacio que se ha conseguido. Vamos a hacer una zona, Ángel, que yo creo que va a haber que seguir de cerca, porque en la ciudad de Ronda tenemos pocos espacios, y allí hay que contar con que la estación de autobuses va a salir de allí. La actual estación de autobuses, ahí el Partido Socialista lleva una propuesta para hacer un mercado agroalimentario tipo europeo. El Partido Popular tiene una propuesta para hacer un parque público en esta zona. Teníamos propuestas, acuérdense ustedes de Antonio María Marín Lara, que propuso una casa de la cultura con el parking debajo. El Partido Socialista en su momento tuvo también una propuesta para hacer un nuevo ayuntamiento en la plaza, es decir, que habrá que estar pendiente a ver qué es lo que se termina allí finalmente, ¿no? De verdad, lo de nuevos ayuntamientos, yo no sé, de verdad, lo mismo meto la pata. Pero yo creo que ya está bien. O sea, hoy día con los medios tecnológicos que hay, yo creo que no se necesitan grandes espacios para llevar la administración de una ciudad que no llega a 40.000 habitantes. Yo creo que no hace falta. Yo creo que ese espacio le tienen que dar más bien digamos, que sea para congestionar la ciudad, perfecto, lo del aparcamiento, pero en superficie que sea una zona para disfrute de los ciudadanos, para disfrutar, para sentarse allí, para leer, para pasear, para estar, porque es muy grande. O sea, eso parece ahora con tantos coches allí aparcados en batería, parece que no, pero es un espacio grande. Yo creo que puede ser una zona de las más interesantes en Ronda, aparte del valor que se le mete como zona de expansión, restauración, que ya es una zona puntera. Sí, yo creo que es muy importante qué van a hacer con aquel espacio. Y es una buena noticia que podamos estar hablando de que por fin se cumple lo que era un sueño por parte, no digo ya de este equipo de gobierno, sino yo creo que de todos los políticos que pasaron por allí. Bueno, Ángel, pues nos queda muy poquito, nos quedan 3 minutos. Hay que decir que hoy la noticia de la jornada estaba en que ya se han presentado todos los carteles y todo el programa para Ronda Romántica, que va a ser la próxima gran actividad que vamos a tener. El día 6 será la romería de la Virgen de la Cabeza y posteriormente el fin de semana siguiente será Ronda Romántica. Y bueno, vamos a comentar un cambio que se va a hacer, y es que parece que este año Ronda Romántica se va a centrar todo en el barrio de San Francisco. Y bueno, pues la novedad es que el pasacalle por primera vez va a salir desde la calle Jerez, bajará por calle Armiñán, Puente Nuevo, calle Armiñán, y llegará hasta el barrio de San Francisco. Todo lo que vaya al barrio de San Francisco, bienvenido sea. O sea, nada, o sea, sin problema ninguno, ¿eh? O sea, sin problema ninguno. Pero que yo creo que muy bonita, claro, es que es un espacio realmente bello. O sea, el Ruedo Alameda y lo que es el barrio de San Francisco, sí, es uno de los espacios realmente bonitos que hay en Ronda. Y curiosamente, el callejero del barrio de San Francisco es muy desconocido por parte de la ciudad y también de los turistas. Y en cambio, cuando lo conocen, hay personas que se sorprenden. Y es que sigue siendo calles típicamente andaluzas. Ahí sí hay todavía edificios que son característicos del siglo XIX y se conservan muy bien. La calle San Francisco es una calle que si no tuviera tantos coches, sería una calle de las más hermosas sí. Pero bueno, yo me alegro mucho de que vaya allí. Recordar que la Alameda está a punto de abrirse y nos parece lo más adecuado ahora mismo meter allí Ronda Romántica nuevamente y cargárnosla, ¿no? Yo creo que, pero no solamente ya eso, es que yo creo que pensándolo bien, el sitio ideal para darle forma a Ronda Romántica es el barrio de San Francisco. Sin duda. Este año lo vamos a ver, porque el año pasado también se hizo una propuesta con las murallas del Carmen y no terminaron de funcionar como debieron. Y felicitar, porque aquí nadie dice las cosas, pero don Faustino es un crack, o sea, pero un crack. Que tenemos una suerte en la ciudad de Ronda yo creo que es un crack, y además que está todo el día con una hormiguita con más charlando. Lo hemos visto esta mañana en la presentación y extraordinario los carteles, el programa, y bueno, yo creo que es una suerte. Y sin faltas de ortografía, muy importante, cuidado. Totalmente. Bueno, pues don Ángel, muchísimas gracias por haber venido hoy a comentar la actualidad. ¿Lo ves cómo se nos ha quedado corto, Ángel? Yo sabía que podíamos estar mucho más. Hombre, no lo dudes, no lo dudes. Pues nada, muchísimas gracias a los televidentes de 101 Televisión. Les recuerdo que el martes próximo estaremos nuevamente aquí para comentar la actualidad de Ronda y la Serranía. Muy buenas noches.